Buenos días, Hernán. Vas a hablar con María Jesús Abril, que está ahí en el centro de la imagen, y conmigo, que soy Ringo. Y bueno, la idea es hablar un poquito de tu show en Mendoza, este 16 de marzo, cuentos contrarreloj o puro cuento. Bueno, este espectáculo, contame primero si el eje va a estar basado en los cuentos de este libro, que ya está publicado en un libro, ¿no? Mira, en realidad, cuando hago lecturas de cuentos, al ser cuentos de 4 minutos, 5 minutos, empieza a funcionar, y hace tiempo empezó a ocurrir, casi como cuando un cantante sube a hacer canciones. Ajá. Están las canciones que te piden y también siempre la intención del cantante de presentar su nuevo trabajo. Entonces va a haber un poco de todo. Yo tengo un nuevo libro que escribí el año pasado, que me gustó mucho porque fue como un regreso a la escritura después de mucho tiempo sin escribir. Se llama Cuentos Contrarreloj porque los escribí en tiempo real, los viernes de 10 a 12, y los leía en la radio justo 12, 12 y media, en base a consignas que los oyentes de la radio me pasaban de 9 a 10. Entonces son textos escritos en caliente. El libro salió, se vendió súper bien y estoy muy contento, más allá de cómo salieron los cuentos, con haber podido volver a sentir placer a la hora de escribir. Entonces estoy como muy contento con eso y tengo ganas de empezar a hacerlos en voz alta como con los cuentos anteriores. Así que va a ser un poco y un poco. Un poco lectura de ese libro y un poco lectura de otras cosas que sé que funcionan muy bien, que ya las tengo bastante más trabajadas, que ya puedo levantar la vista y no tener que leer, etc. Y tiene en particular este espectáculo en Mendoza una particularidad que es personal, que es ese día cumplo años y voy a estar arriba del escenario cumpliendo años y tengo muchas ganas de estar en Mendoza porque hace bastante que no voy. Ah, muy bien. Bueno, te adelantaste un poco a mi próxima pregunta, que es que obviamente tenés hits, así como vos comparaste con las bandas, y supongo que te los deben pedir a los gritos ahí en el medio Los del gritos porque recital, entre comillas. tampoco funciona como... en Cosquín Rock me piden a los gritos, porque Ah, cuando voy a Cosquín Rock, no al escenario grande, obviamente, claro, pero claro, hago lectura de cuentos y la gente juega un poco a pedirme cosas a los gritos porque está en un ambiente más claro. de rock. O cuando empiezo a leer un cuento que otros conocen, empiezo con la primera frase, aplauden como se hacen las canciones. Están aplaudiendo algo que conocen. Suele pasar eso, pero no tanto en teatros. En Ujú. teatros sí, por ejemplo, cuando hay un cuento que muchos conocen y que tiene un final un poco truculento, cuando empieza la lectura de ese cuento y la mitad de la sala reconoce lo que estoy contando, se escucha un como diciendo, uy, el que se viene. Y seguramente se lo están diciendo al invitado o a la invitada que trajeron que no lo conoce, como diciendo, uy, escucha este, escucha este. Se escucha como un murmullito. Entonces sí, hay historias que ya tienen un recorrido muy grande y que mucha gente está escuchando por segunda o por tercera vez, pero disfruta igual. Bien, dale vos, Jesús. No, te quería preguntar, ¿cómo estás, Hernán? Hola. En esta dinámica, digamos, como multifacética de escritura, donde empezás con un cuento, termina en un libro, después eso también se refleja en la radio y después llega a un formato más teatral, ¿vos te anticipás a pensar ese multiformato a la hora de sentarte a escribir o es más un proceso creativo que después termina posteriormente en otros formatos? Ahora sí, en los últimos tiempos, con una cierta experiencia en la voracidad de los formatos, eh, pienso más multitasking, Uh-huh. pero no me pasó siempre. El inicio fue muchísimo más caótico. O sea, a mí me gusta mucho escribir, o pensaba cuando era más joven que me gustaba mucho escribir. Después empecé a descubrir que lo que me gusta es contar historias, independientemente si las estoy escribiendo o si las estoy diciendo, o si estoy en la radio o en el teatro o en la tele o en el cine o en un libro, es lo mismo. Entonces, cuando yo descubrí que el formato no era lo importante, ahí se me cambió un poco el sistema. Antes pensaba que yo era un escritor. Entonces, todo lo que me importaba era escribir, publicar y que otros leyeran en sus casas. A mí Claro. me dejó de pasar eso. No respeto más el formato. No me importa si es para un libro o para una peli. A mí me gusta que la historia tenga lo que tiene que tener para emocionarte o para hacerte reír o para hacerte reflexionar. Me importa eso. Ahora, ¿cómo llega a vos esa historia? Y es un tema casi, te diría que hasta coyuntural.
Dependiendo qué año sea, te va a llegar, o por TikTok, o por la radio, por algún lado te va a llegar. Yo quiero que te llegue. Entonces no me importa tanto lo otro. Bien. Recién contaste un poco el formato de los cuentos contrarreloj, un oyente en Perros de la Calle, o te tiraban temas, vos en 1 hora y media lo escribías, lo ibas y lo leías. ¿Pensás que sin esa especie de presión hubieras vuelto a escribir o no? O sea, ¿o funcionó como una especie de consigna te metiste esa presión intencionalmente? Sí, no lo entendería como presión. Me Mm. metí 2 horas de agenda en un Ah, montón de actividades que no me permitían escribir. Yo sigo haciéndolo una vez por semana. Voy a la radio, de 9 a 10 me tiran consignas y yo sé efectivamente que de 10 a 12 me alquilo un departamento a la vuelta de la radio por ujú, Airbnb y de ujú. 10 a 12 hago una desconexión absoluta del mundo. Ah, No bien. respondo cosas de Orsay Audiovisuales de empleados o compañeros de trabajo, no respondo cosas de editorial. Tengo 2 horas que son como un placer interno que descubrí que no quiero dejar de tener. O sea, para mí es un placer desconectarme del mundo. Tengo en ese lugar que me alquilo una jarra de agua eléctrica y me hago té, no otra cosa, ni mate ni nada, me hago té y estoy 2 horas pensando una historia, sin que me importe nada más en el mundo. Y juro que para mí, hoy por hoy, es un horizonte ese día, como diciendo, ay, qué bueno que va a llegar ese día, porque necesito desconectarme de todo lo demás y salir con una historia contento. Después voy por la calle, 60 metros, a leerla en voz alta y a escuchar repercusiones y a ver cómo funciona todo eso. Es como volver al mundo íntimo y anónimo de los blogs en el año 2003-2004. O sea, Claro. escribir algo, apretar enviar y que rápidamente empiecen a caer comentarios. Es como un regalito que vuelvo a tener después de un montón de tiempo. Entonces no lo veo como una presión. Lo veo como algunos vemos que los jueves a la noche jugar al póker con amigos o los domingos a la tarde hacer un fútbol 5. Claro, Lo un veo. espacio para vos sería, digamos. Sí, que no tiene nada que ver ni con que funcione un proyecto, ni con que haya 14 familias que tienen que tener un sueldo y yo tengo que pensar en eso. No, es otra cosa. Soy yo con mi cabecita pensando una boludez y divirtiéndome con eso. Estoy como fascinado con haber encontrado ese espacio para que ocurra. No hubiera ocurrido de otra manera. O sea, tengo muchas cosas para hacer y hoy por hoy, escribir un cuento, a mí, no, es como que no puedo pensar eso en el día. Ujú. Estoy fascinado con un montón de juguetes nuevos, cine, tele, teatro, Ayer proyectos. lanzaste una convocatoria con respecto al teatro, ¿no es cierto? Al Claro, teatro estoy haciendo un mundial. montón de cosas Ujú. que me llevan completa todas las horas de trabajo del día. Me fascina crear proyectos que puedan funcionar, que puedan ser autogestivos, que no haya que pedirle plata a nadie, que la plata ocurre y que se le devuelva. Me divierte eso, es como mi nueva forma de contar cuentos. Pero al mismo tiempo, ese ratito amateur que yo tenía hace 15, 20 años, me gusta que esté los viernes a la mañana. Ujú. Saber que tengo eso. Es como, no sé, es como volver al colegio para mí. Es lindísimo, me divierte. Bien. El show de San Juan tiene un condimento especial, ¿no? Bueno, el de Mendoza tiene el condimento de mi De tu cumpleaños. cumpleaños y el de Y San Juan, el San de la Juan, polémica con el profesor, ¿no? claro, elegí un teatro que queda a 60 metros de esa escuela y Todo a también, 60 metros. viste, bueno, sí, es que tratar de no caminar mucho también es como una especie de objetivo que tengo. Eh, un teatro que está muy cerquita del colegio Sarmiento, del Normal Sarmiento, y además puse en entrada web la posibilidad de que todas las personas menores de 18 años vayan gratis. O sea, Bien. para que escuchen, y además todos los cuentos van a tener malas palabras, porque Contá un quiero poquito, ser que claro. o lo recuerdo yo si querés, a ver, corregime. Un profesor de San Juan, de una escuela, leyó un cuento Canelones, un que cuento que tenía 3 malas palabras, que tres malas ni palabras siquiera y las fue leyó, sancionado. ni siquiera las leyó. O sea, él Ajá. leyó una versión del cuento que yo hago para radio que ni siquiera tiene esas malas palabras, Ujú. porque el cuento es larguísimo, Sí, sí, sí. y en el recorte del cuento no entró la parte, esa escena no entraba, y la leyó, y a un pibe, sobre todo, no sé si a más, pero a uno le gustó tanto el cuento, que en su casa entró a internet a buscar la versión completa, y la empezó a leer, y pasa la madre por atrás y ve
culo, teta y poronga, en un párrafo. ¿Y dónde, por qué estás leyendo eso? No, porque hoy me lo dieron en la escuela, al cuento este. Y se fue la madre enojadísima a la escuela. Y es tan grande el sinsentido que en las escuelas no hay protocolos para madres quejosas. O sea, le hacen caso a esa vieja. No sé por qué le hacen caso, pero le hacen caso. Y pasó a la rectora le dijo al ministro de Educación y después hubo una sanción, lo suspenden al pibe, al profesor, que absolutamente ridículo. Toda esta gente que hizo todo esto ni leyó el cuento. Las únicas personas que leyeron el cuento fueron el pibe y el profesor. Y al profesor hay que darle un premio, hizo que un pibe de 15 años fuera a la casa a interesarse por algo. Y en vez de darle un premio lo suspenden. No. Terrible. Bueno, realmente es como, es muy raro, es muy raro. Pero bueno, la idea es conmemorar esa idiotez haciendo que todos los chicos de secundario que quieran entren gratis y escuchen cuentos como las palabras. Jesús, dale vos. No, Hernán, te iba a preguntar eso, un poco en relación a esto de decir, hacer que un chico de 15 años se interese por llegar a su casa y leer algo, y también lo pensaba un poco en relación a lo que decías antes, de que no es importante cuáles son los nuevos formatos, sino en que te llegue la historia que tenés ganas de escuchar. Y ¿cómo lo pensás? O sea, entiendo que por ahí lo contabas más desde el lugar del creador, y por ahí, ¿cómo lo pensás más en términos esto de, casi en términos como editoriales o constructivos o de producción, si se quiere, de esta idea de que la gente ya no lee, de que a la gente ya no le interesa? ¿Pensás que es algo más como analógico en relación al libro como objeto o a que la gente no tiene interés por contenidos? No, hay una cosa que es imposible que deje de pasarle al ser humano, que es el placer de que le cuenten algo, una historia. Eso nunca va a dejar de pasar, no hay manera de que deje de pasar, porque somos constitutivamente seres sociales que se relacionan mediante las historias que nos contamos. Entonces, eso no va a dejar de pasar. El único problema, que ni siquiera es un problema, son los cambios de formato que van ocurriendo a través de la historia, que son los conectores que hacen que alguien nos pueda contar una historia. En algún momento, en una etapa bastante corta de nuestra función como seres humanos en el mundo, ese formato fue casi únicamente el libro. Pero antes hubo mucho más tiempo donde no había libros y nos contábamos cosas igual. O sea, el libro fue una tecnología que nos permitió que no tuviéramos que memorizar las historias y que además se pudiera multiplicar una misma historia en un formato que en ese momento era tecnológicamente de vanguardia. Pero después aparecieron otros, y nosotros, como estamos en una etapa de transición, nosotros, nuestra generación, no los pibitos digitales, nuestra generación, tenemos una enorme nostalgia por ese formato, porque un poco que nos formó. Yo cuando tenía 9 años no hacía otra cosa más que leer libros. Pero hay algo que debo decir, ni en pedo me hubiera pasado eso si yo a los 9 años hubiera tenido lo que tienen los pibes de 9 años hoy. Ni de casualidad hubiera utilizado ese formato cuando tengo tantos otros. Entonces, no seamos giles y no le traslademos la nostalgia a nativos digitales, porque nos van a sacar cagando. Si yo a mi hija de 7 años le doy un libro gordo, le digo, che, mirá qué lindo esto que hizo Mark Twain, se llama Aventura de Huckleberry Finn, me saca cagando, porque las opciones que tiene son mucho mejores que el papel muerto, para que le entren en la cabeza un montón de historias. Entonces tengo que ser un poco más vivo. Le muestro primero otros formatos y al mismo tiempo me quedo con ella y le digo, ¿ves esta trama? Es la trama 1, ¿ves esta es la trama 2? Lo importante es que entienda, que aprenda a contar, que se convierta en buena consumidora de historias, que no elija porquería para consumir, que elija cosas que realmente sean nutritivas, pero no tienen necesariamente que estar en un libro. Y al mismo tiempo hay una segunda nostalgia que nosotros vemos como un valor muy importante, que es la concentración. Entendemos que al concentrarnos en un libro, tenemos un valor cuando las generaciones digitales tienen valor en el multitasking, no en la concentración en una sola cosa. Mi hija puede estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo, yo no. Pero ella sí, y realmente está haciendo 3 cosas al mismo tiempo, porque nació con la posibilidad del multitasking. Nosotros nacimos con la concentración de hacer una sola cosa. Entonces,
A mí me interesa mucho más llegarle a las personas con las historias. No me importa tanto el medio por el que lo hago. Lo puedo hacer, obviamente, sé escribir. ¿Cómo no voy a saber escribir? Sé leer en voz alta o actuar o interpretar. Lo tuve que aprender. No lo sé desde chiquito, lo aprendí. Sé que puedo contar con una entonación que haga que el otro me preste atención. Lo sé, lo hago cada vez mejor y trato que las personas que jamás agarraron un libro puedan conocer historias independientemente del ejercicio, casi siempre bastante pobre, de lectura. La gente no sabe leer bien. No estoy hablando de los chicos. La gente grande no sabe qué cosa es un punto y coma y cómo se utiliza ese matiz, cómo se utiliza el matiz de la cursiva cuando es irónica. Entonces, cuando agarran un texto y lo leen con un sentido interno tan monocorde que les parece que eso es aburrido. Entonces, si otra persona que lee mucho mejor lo hace de una manera más divertida, que el otro se ponga auriculares y mientras está lavando los platos, que le entre Chekhov en la cabeza, o Borges, o quien carajo sea, pero no puedas leer porque no están capacitados ni tienen tiempo para concentrarse en la lectura. A mí me parece que siempre, siempre, siempre vamos a querer escuchar historias, consumir historias, leerlas o verlas, ser usuarios, espectadores, lectores, oyentes, como se llame. Siempre va a pasar. Pero no podemos ser tan pelotudos de pensar que eso va a ocurrir con el libro en el siglo XXI. La última de mi parte, Hernán. Bueno, esto que dijiste con otras palabras se lo dijiste a Rosenblatt en una entrevista que generó mucha polémica, sobre todo en Twitter, viste que son como micro polémicas. A mí me parece, a ver, decime si estás de acuerdo o no, que también aprovecharon ahí como para pegarte como los más académicos, o sea, los que quieren que la literatura sea para los que van a las librerías solamente o a la feria del libro. Algo similar a lo que le ocurre a Rolón con los psicólogos, a Piña con los historiadores, a Stanriver con los filósofos. O sea, como que por ahí cuesta como que supuestas disciplinas que son para un ámbito trasciendan y le molestan a los que están supuestamente muy dentro de esa disciplina. Yo creo que hay en todos los rubros, no solamente en estos que mencionaste, un afán elitista. Claro. Un afán en donde se dice, bueno, esto que yo sé, en donde yo me formé, esto que yo estudié, es muy importante. Es muy, muy importante. Es algo que los de abajo deberían ver con asombro y sin entender. Y cuando aparece alguien que dice, no, estaría buenísimo que los de abajo disfruten de esto también. Los que no tienen las posibilidades de haber estudiado, estaría bueno que sepan que la filosofía es alucinante, que la psicología es casi un arte, ¿no? En algún caso, que la historia es algo que se puede contar, que la literatura puede ser divertida. Y entonces entran, dentro de sus poquísimas posibilidades, a cascotear al que divulga, para que aprendamos todos. Para que todos, o sea, para que no haya desigualdad. No se dan cuenta que están cascoteando la igualdad. Entienden que están cascoteando algo intocable, que hay que respetar. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a explicar esto? ¿Cómo vas a explicar la filosofía para que la entienda mi mamá? ¿Cómo vas a explicar la historia para que lo entienda mi cuñado, el que no labura desde hace 4 años? No, son cosas que nosotros debemos saber. Bueno, que se vayan todos a cagar. Me recontrachupan un huevo, pero mucho, no los de mi rubro, los de todos los rubros que pretenden que el que no tuvo las herramientas para llegar a algo exclusivo no lo puedan consumir. Me da por las bolas en la gastronomía, en todo, ¿eh? No solamente en todo, me da por los huevos. Pero al mismo tiempo, tienen muy, pero muy, muy, justamente por esto, muy, muy poquita exposición. Claro. O sea, se escuchan entre ellos. Sí. Son 7 que hablan entre ellos. No hay, o sea, tampoco molestan, quiero decir. Claro. Yo no creo que ni a Rolón, ni a Darío, ni a Felipe, ni a nadie que esté divulgando con pasión aquello que le gusta desde chiquito para que otros puedan compartirlo, les importe un carajo lo que dicen los de su rubro elitistas. No creo que nunca les haya molestado. Bien. ¿Jesús?
No, la última pregunta por ahí un poco en relación a cómo está la situación del país en relación a la cultura. Digamos, como si por ahí algún consejo, por ejemplo, para los espacios culturales que se sostienen en estos tiempos. Sí, yo en general soy muy poquito de aconsejar o de instruir, porque cada vez que pasa eso, cuando lo veo en otros, todo el tiempo me aparece esa sensación del gurú chanta. Yo suelo hacer cosas. Lo que abrimos ayer, que es un proyecto de teatro comercial con inversores particulares, es ideológicamente una especie de manifiesto. O sea, ¿qué digo con lo que pasó ayer? Que de hecho se agotó. Necesitábamos $100.000 y se agotó en 9 horas. Vamos a duplicarle el dinero a los socios que participaron. Vamos a abrir 3 nuevos proyectos teatrales porque fue tanto el caudal de gente interesada que vamos a hacer muchos más. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo, sin decirlo, haciendo cosas, la cultura es fuerte sin necesidad que nadie la subsidie ni un privado meta publicidad. La cultura es fuerte porque hay creadores y generadores de contenidos junto con consumidores de contenidos que solos pueden hacer magia. Cuando nosotros queremos hacer algo, nosotros digo como creadores en general, queremos hacer algo, y lo primero que pensamos es a quién le vamos a pedir la guita para empezar, y no pensamos en ese momento en quien va a recibir el mensaje cultural o creativo, pensamos, che, tenemos que pedirle guita a Coca-Cola para empezar a hacer este programa de radio. O tenemos que pedirle guita al Estado para empezar a hacer este proyecto cultural. Si empezamos pensando así, y tanto el privado y el estatal, o cualquiera de los dos, nos da inicialmente eso que pedimos, nos vamos a achanchar respecto a la búsqueda del verdadero usuario. Nos vamos a achanchar. ¿Qué significa? No nos va a importar si hay usuarios o no. Porque nos está dando plata otro que no es el usuario. La contratapa de Coca-Cola para la revista y hacemos la revista hasta que Coca-Cola quiera. Porque el día que Coca-Cola saca eso, o el día que viene una pandemia, no sabemos con quién hablar. O si no, hacemos una película y le pedimos al Estado. Hasta que viene gente de ultraderecha, te saca todo y no sabemos con quién hablar. Nosotros ni con pandemia ni con ultraderecha tuvimos problemas nunca. Seguimos, porque nunca le hablamos ni al privado ni al Estado. Nunca, jamás le hablamos. No le hablamos, le damos la espalda a propósito. La revista Orsay no tiene publicidad. ¿Por qué? Porque si un día viene una pandemia, podemos seguir haciéndola. La revista Orsay o Orsay Audiovisuales no usa al Inca para hacer películas. ¿Por qué? Porque si un día viene un loco de ultraderecha, podemos seguir haciendo. La energía que nosotros gastamos de inicio en conseguir una financiación por fuera del Estado y el privado es una energía que nos permite hoy vivir como si no estuviéramos en un país enloquecido. Bien, genial, Hernán, me encantó. 16 de marzo en el Teatro Mendoza, puro cuento, cuentos contrarreloj. ¿Conoces? Ya sé que has estado en varios teatros de Mendoza, pero creo que en el Teatro Mendoza específicamente no, ¿no? No, por lo que me dijeron, o se remodeló y hace poquito que está, así que no, voy a debutar en el Teatro Mendoza. He estado en otros, en Plaza, he estado en Selecto. En la Independencia, me parece también. Independencia, sí, he estado en bastantes, pero bueno, no en este, así que este es muy lindo, ¿eh? Muy lindo. En este. Como vos decís, está remodelado. ¿Entradas? Las entradas se consiguen en entrada web, en hernancaselli.com, en la boletería, o sea, donde quieran. Bueno, un abrazo grande te mandamos. Gracias, chicos. Gracias, Hernán. Hasta luego, Gustavo. Chau, María Jesús. Chau. Hasta luego.